Muy buenos días a todos y todas que nos acompañan en esta mañana. Una cordial bienvenida a esta actividad de la Semana de Transversalización con el tema de ecología y cuidado de la vida. Y hoy tenemos el gran gusto de contar con la participación del profesor Diego Sánchez Ancochea desde la Universidad de Oxford en esta mañana, y le agradecemos a Diego por sacar este tiempo para compartir con nosotros. Tuvimos el gusto de reunirnos con él y conversar en una ocasión, y creo que tendrá muchísimas cosas que compartir y muchas cosas de las que podemos aprender. Buenos días, señor vicerrector, señora decana de la Escuela de Educación, don Diego, estimado amigo, un gusto tenerlo en Costa Rica virtualmente. Diego visita mucho este país, estudia mucho este país, así que aparte de la gran amistad que me une a él, es un honor que se me haya otorgado la presentación del profesor Diego Sánchez. Es director del Departamento de Desarrollo Internacional y catedrático de Economía Política del Desarrollo en la Universidad de Oxford. Su investigación se concentra en la desigualdad, las políticas sociales e industriales y la economía política del desarrollo en América Latina. Es autor del libro con el nombre de la conferencia de hoy y mismo que fue reconocido como uno de los mejores libros de economía en el Financial Times en el año 2020. Sin más preámbulo, un honor para la Universidad de La Salle, Diego, contar con usted. A partir de ahora, el espacio es suyo. Me gustaría empezar por agradecer al señor vicerrector, a la decana, y el vicerrector y la decana me permitirán que el agradecimiento sea sobre todo a Blanca Rosa Gutiérrez, una gran amiga que ha influido mi forma de pensar en Costa Rica, mi forma de ver Costa Rica, y ha facilitado mi investigación en Costa Rica. Cuando ella hablaba de que tengo una maestría en administración pública, creí que iba a decir que es justamente la maestría que nos permitió conocernos y que desde entonces, hace más de 20 años, nos ha llevado a una gran amistad. Es para mí un gran placer estar con todos ustedes y les agradezco además que lo hagan una mañana de sábado para hablar de por qué se deben preocupar por la desigualdad y también, como no, voy a tratar de vincularlo a por qué tiene sentido en una semana transversal sobre ecología y cuidado de la vida. Voy a tratar de hablar como 40 minutos y me encantaría luego recibir sus comentarios, sus preguntas, ojalá no solo en el chat, sino puedan poner la cámara, porque eso me permitirá acercarme a ustedes cuando es complicado, por supuesto, hacerlo desde la habitación de una habitación de mi casa. Parto del momento en el que nos encontramos y de una cita del secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, que hablaba de cómo la desigualdad define este momento y cómo estamos todos flotando en el mismo mar, un mar complicado por la pandemia, pero unos lo hacen en superyates, mientras que otros se agarran como pueden a los escombros que están a la deriva. Y considero que es difícil pensar en cómo asegurar la calidad de la vida de toda la población, de todos los hombres y mujeres, de países como Costa Rica, de regiones como Centroamérica, de planetas como el mundo, y además pensarlo dentro del reto medioambiental sin tratar de entender los impactos que la desigualdad fundamentalmente voy a hablar de la desigualdad de ingreso tiene, y sin pensar en los instrumentos que podemos tener para luchar contra esa desigualdad. Es por ello por lo que ojalá os les convenza de que tiene sentido mirar a América Latina en esta discusión, porque la región se ha caracterizado de forma histórica por tener una desigualdad en la distribución de la renta y particularmente una concentración de las oportunidades, de la renta y de la riqueza en los grupos más ricos de la población mayor que en ninguna otra parte del mundo. Aquí lo que tienen son datos de hace 4 o 5 años sobre el ingreso en manos del 1% más rico de la población de aquellos países donde tenemos estadísticas, y verán que los países latinoamericanos tienen todavía una mayor desigualdad, una mayor concentración de la renta
que el propio Estados Unidos del que tanto se ha escrito. Por tanto, si queremos conversar sobre los impactos que tiene la desigualdad, tiene mucho sentido pensar desde una perspectiva histórica y desde una perspectiva multidimensional y multidisciplinar lo que ha sucedido en la región. Hago un paréntesis también que espero, ojalá, que precisamente este enfoque histórico y este enfoque multidisciplinar coincida mucho con lo que es una semana transversal como esta y con lo que sé que es el enfoque que La Salle tiene sobre muchos de las materias, del estudio de muchas materias y muchos de los temas que les preocupan. Lo que me gustaría, por tanto, es dedicarme a conversar sobre qué es lo que el mundo, pero también la región misma, debería aprender sobre desigualdad y sobre los impactos de la desigualdad en América Latina, para luego al final también hacer unas reflexiones sobre cómo se sitúa la experiencia costarricense dentro de ese modelo general que voy a discutir y ojalá con ello abrir todas unas oportunidades para la conversación entre ustedes y yo sobre cómo ven al propio país y cómo ven a la historia del país. ¿Cuáles son los costes de la desigualdad? Considero que cuando uno piensa cuáles han sido los impactos históricos, nos encontramos con 4 costes fundamentales. Los costes políticos, los costes medioambientales, que tristemente yo no discutí en el libro y que he trabajado más a nivel internacional que a nivel de América Latina y por eso no discuto hoy, pero creo que sin duda hay que pensar mucho en el papel de las élites económicas en el uso o mal uso de los recursos a nivel mundial. Y luego otros 2 costes, los económicos y los sociales, que son en los que me voy a concentrar en el día de hoy. Entonces, me gustaría dedicar los próximos 10-15 minutos a mostrarles cómo la gran concentración de renta y riqueza en América Latina ha creado una economía insuficientemente dinámica, con niveles de crecimiento insuficientes para acercarse a los niveles de vida de los países de la OCDE y también que ha generado una serie de problemas sociales que son evidentes en buena parte de la región. ¿Cuáles son esos costes económicos? ¿A qué me refiero con costes económicos? Como les decía, me refiero a que la región ha sido incapaz de crear sociedades más dinámicas económicamente y históricamente ha crecido a niveles inferiores a los de Estados Unidos, a los de Europa y qué decir de los del sudeste asiático, incluido China y Corea del Sur. Y eso ha sido así porque la desigualdad tiene o genera toda una serie de problemas económicos que tienen que ver en primer lugar con la educación. Y aquí conviene quizás tomar una posición histórica y pensar que desde la independencia de los países latinoamericanos a mediados del siglo XIX, el continente se caracterizó por niveles de inversión en educación relativamente bajos. Fíjense que a principios del siglo XX, solo Argentina, Chile, Costa Rica y Uruguay habían introducido acceso universal a la educación primaria 75 años más tarde de lo que lo había hecho Canadá. Más aún, en ese momento, con la excepción de los 4 países que les decía, Bolivia tenía una tasa de alfabetismo de solo el 17% o del 15% en el caso de Brasil. Y esto lo que les quiero decir es que no es un accidente, no era simplemente una falta de compromiso por parte de la élite política, sino que tenía que ver con una élite económica que dominaba los sectores más importantes y que no necesitaba que hubiera una gran inversión en capital humano. Más aún, veía el capital humano como un problema porque podía llevar a las exigencias de capital, etc. Muchas y muchos de ustedes me dirán, sí, pero las cosas cambiaron mucho a lo largo del siglo XX, y es verdad,
Como bien saben, a lo largo del siglo XX se expandió la educación primaria y también se expandió la educación secundaria. Pero el gran problema que se mantuvo y que es también evidente en el caso costarricense es el problema de la calidad, de la insuficiente calidad en la educación, sobre todo a nivel secundario, que ha quedado muy bien reflejado, por ejemplo, en los exámenes de PISA. En el año 2012, los resultados de los 8 países latinoamericanos que mostraban en PISA eran muy inferiores en términos de matemáticas que lo que eran en el caso de los países europeos y asiáticos. Así, fíjense que en América Latina casi 2/3 de los chicos y chicas de 15 años no tenían un nivel de matemáticas, inferior al recomendado, comparado con solo un 23% en los países más ricos del mundo y de un solo 9% de los países asiáticos. También, si nos vamos a datos sobre lectura, tenemos problemas similares, o también incluso en educación primaria, los resultados de la UNESCO muestran que 1/3 de las chicas y chicos de educación primaria en América Latina no tenían el nivel requerido de lectura y la mitad no tenían el nivel requerido de matemáticas. Y de nuevo, los problemas de calidad no tienen que ver simplemente con un sector público que no tiene interés en invertir en educación, sino tienen que ver con un sistema de economía política donde hay una enorme concentración de los ingresos, pero también del poder político en manos de una élite relativamente reducida que no tiene ningún interés ni ningún incentivo a mejorar la calidad de la educación. No les digo algo muy radical o algo que organismos internacionales no hayan dicho. Así, les cito ahora un trabajo del Banco Interamericano de Desarrollo a principios de los 2000, donde, y cito, 2 expertos en educación decían: en general, los hijos de las personas políticamente influyentes van a colegios privados en primaria y secundaria. Por ello, no sufren directamente las deficiencias del sistema educativo público, porque sus intereses no están directa e inmediatamente afectados por el éxito o fracaso de las escuelas públicas. Termino la cita. Entonces, primer gran problema, concentración de la renta equivale a concentración del poder político, equivale a pocos intereses por mejorar el capital humano y equivale con ello a un nivel de educación insuficiente. El segundo gran problema tiene que ver con la innovación. Es bien sabido que en América Latina el gasto en innovación y desarrollo es muy inferior al de los países de la OCDE y también el de los países asiáticos. Quizás hay alguien que quizás podría mutear todo el mundo porque oímos bastante un ruido. Sigo. Y no es solo que sea inferior el nivel de gasto en inversión en desarrollo, sino que además es muy inferior la participación del sector privado en esa innovación y desarrollo. Fíjense que en América Latina el sector privado es solo responsable de 1/3 de toda la inversión en investigación y desarrollo comparado con el 70% de los países de la OCDE. Pues bien, ¿por qué? Porque hay poca innovación. Sin duda hay una gran cantidad de factores que podríamos considerar, pero yo creo que uno muy importante tiene que ver con la relación entre concentración de la renta y concentración o estructura de los mercados en América Latina. Fíjense, si yo les preguntara ahora, que me dijeran en Costa Rica, ¿quién es el dueño o dueña, normalmente es dueño, o quién controla el sector del comercio al por mayor? ¿Quién controla las principales franquicias de comida rápida? ¿Quién controla la venta de automóviles? ¿Quién controla otros sectores importantes? Verán que en todos los casos son un grupo reducido de grupos familiares,
muchas veces en compañía y en coalición con empresas transnacionales. Pues bien, esto no es solo en Costa Rica. Fíjense que en el caso peruano, estudios del 2008-2010 mostraban que el 81% del negocio de la leche está a mano de solo 2 empresas. Todo el sector de la cerveza o de las telecomunicaciones o el sector de las compañías aeronáuticas está solo en 2 empresas. En el caso chileno también tenemos una enorme concentración y no es solo que cada sector esté controlado por pocas empresas, sino que además unos pequeños grupos familiares tienen intereses en muchos sectores. Y el problema es que pocas empresas están consiguiendo niveles de beneficios relativamente altos. El rendimiento que sacan por sus inversiones es muy alto por ese control que tienen de los sectores más importantes y de los sectores donde hay menos competencia por parte de otras empresas. Pero claro, si están obteniendo niveles de beneficio altos en las empresas que controlan en todos los sectores más importantes, ¿qué incentivos van a tener ellos para tratar de competir en sectores de mayor contenido tecnológico que son en general controlados por China o por los países europeos y Estados Unidos? Así tenemos que la concentración de la renta lleva a una concentración en los principales sectores económicos, altos niveles de beneficio y, por tanto, pocos incentivos para la innovación. Por supuesto, la otra cara de la moneda, en términos de estructura productiva, son el gran número de pequeñas y medianas empresas que son responsables por el 60% de los trabajos creados en América Latina. Y son empresas con niveles de productividad baja, con niveles de internacionalización relativamente pequeños y que tienen, por tanto, pocos recursos para la innovación. Lo malo es, claro está, que países que no innovan son países que tienden a menor crecimiento económico en el medio y largo plazo y, por tanto, a países que tienen problemas económicos muy significativos. ¿Cuál es el tercer problema económico fundamental relacionado con la desigualdad? Tiene que ver con la falta de impuestos en América Latina. Como es bien sabido por muchas y muchos de ustedes, América Latina, con la excepción de Argentina y Brasil, todos los países tienen un nivel de impuestos menores del que cabría esperar en base a su renta per cápita. Es más, tienen una proporción de impuestos progresivos a la riqueza y a los ingresos muy inferior al de los países de la OCDE. Fíjense que en América Latina solo un 0.3 de todos los ingresos fiscales están generados por los impuestos a la propiedad. ¿Y por qué es eso? ¿Por qué esa dificultad para recaudar impuestos? Tiene mucho que ver, de nuevo, con la concentración de la renta y el poder político que eso genera en parte de la élite. Fíjense, al pensar, por ejemplo, en todos los intentos de reforma fiscal progresivo que han tenido lugar en Costa Rica, cómo hay una serie de instrumentos formales e informales que permiten a las élites económicas influir en los debates. Por ejemplo, el control de los medios de comunicación, que ha tenido con ello un control de la narrativa sobre los impuestos. En América Latina sigue dominando hoy una narrativa de que los impuestos son ineficientes o que los impuestos son una forma de quitar dinero a los sectores dinámicos para dárselos a un Estado poco dinámico. Y les diría que creo que la evidencia histórica y comparada muestran que eso no es así. Así, algunos de los países más dinámicos del mundo, por ejemplo, los países escandinavos, son algunos de los países que tienen un nivel de impuestos mayor que le permite gastos en educación, gastos en salud y gastos en infraestructura. Pero no solo el control de los medios de comunicación, es también el control de los partidos políticos a través de la influencia sobre las campañas electorales. Las grandes crisis o los grandes escándalos no son algunos
de los que nos permiten tener datos sobre cómo funciona el mundo. Así tenemos, por ejemplo, muchos de ustedes y muchas de ustedes sabrán del caso de Odebrecht, la empresa brasileña que se demostró había tratado de influir a la clase política en toda América Latina. Una empresa controlada por uno de los grupos brasileños más importantes y una empresa que gastó 3.400 millones de dólares en financiar campañas electorales en Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Panamá, Perú, República Dominicana, México, Venezuela y, por supuesto, también en Brasil. Hay un último motivo por el que la élite económica es capaz de utilizar su poder económico, en este caso, para pagar pocos impuestos. Y es su capacidad para mover recursos a los paraísos fiscales. Así, sabemos que solo en el banco HSBC, en la subsidiaria suiza del banco HSBC, habían 52.000 millones de dólares depositados por latinoamericanas y latinoamericanos. Sabemos también, fíjense, que la cantidad de dinero que los brasileños tienen en cuentas offshore equivale a un 160% de toda la deuda externa de Brasil, y los depósitos que tienen en cuentas offshore, por tanto, que ilegalmente no pagan impuestos, las y los venezolanos, equivale a un 728% de la deuda externa de este país. El problema, por tanto, es que aunque muchas de ustedes me digan, no, la desigualdad no debería importarnos para la calidad de vida, para el cuidado de la vida, yo les diría, es muy complicado que una sociedad sea capaz de cuidar al otro si no invierte suficiente en educación y en innovación, si no es capaz de promover un crecimiento económico suficientemente dinámico y si no es capaz de generar los suficientes ingresos públicos para aumentar el gasto en infraestructura y en apoyo social a los otros. Primer gran problema. El segundo antes de ir al segundo gran problema. Lo que trato en el libro y lo que también me gustaría insistirles es que no es solo que la desigualdad genere problemas económicos, sino que esos problemas económicos generan más desigualdad en una suerte de círculo vicioso que genera problemas de largo plazo en el desarrollo. Así les decía, por ejemplo, que la desigualdad lleva suficiente inversión en educación e innovación, eso lleva poco dinamismo económico, pero eso lleva a mercados laborales duales. ¿Qué me refiero por eso? Mercados donde un pequeño grupo de población tiene un nivel de productividad y de salarios muy alto y una gran parte de la población, en cambio, se sitúa en el sector informal con salarios relativamente bajos. Una historia que es cada vez más evidente en el caso costarricense y que genera una perpetuación de la desigualdad en el medio y largo plazo. Y estos círculos viciosos son unos que me preocupan especialmente y que ojalá podamos discutir y conversar sobre ellos en las preguntas que vienen cuando acabe la presentación. Ok, ¿cuáles son los costes sociales de la desigualdad? Costes que además me parece también de enorme importancia de entender para comprender parte de los procesos que se están dando en la propia Costa Rica. El primero de ellos tiene que ver con la violencia. No quiero, ni mucho menos, considerar a América Latina como un continente solo con problemas. Como verán, dentro de un rato les mostraré que también ha sido un continente con un enorme dinamismo en cuanto a las respuestas contra la desigualdad. Pero sí es cierto que si hay un problema que la región tiene, además de la desigualdad, es los altos niveles de violencia. En América Latina, hace 4 o 5 años, las cosas han mejorado un poco. Cada hora eran asesinados 18 personas. La tasa de homicidios en América Latina es 3 veces superior a la media mundial. Y es más, 43 de las 50 ciudades más violentas en términos de tasa de homicidio se encuentran situados
en América Latina. Y hay muchos estudios, tanto a nivel de la región como a nivel mundial, que muestran que es casi imposible entender esos niveles de violencia sin situarlos cercanos a la desigualdad. Así, el profesor Martin Daly, profesor emérito de Psicología de la Universidad de Ontario, nos dice que la desigualdad predice las tasas de homicidios mejor que ninguna otra variable. Esto es así porque la desigualdad lo que genera es exclusión social y también una idea de que no estamos todos en el mismo barco, una idea de descontento y una idea también de rechazo a las estructuras sociales. Algo muy evidente, por ejemplo, en las pandillas más violentas, en el caso de Brasil y del Triángulo Norte de Centroamérica. Y eso hace que la violencia se convierta en un recurso casi único para protestar ante una desigualdad que no te permite incorporarte a la sociedad. El segundo gran problema tiene que ver con la segregación social y espacial cada vez más evidente en toda la región. Es una segregación espacial que es muy evidente en todas las ciudades de la región, que se han convertido, y cito la cita de una antropóloga, en islas de riqueza en un océano de pobreza. Esto puede ser con algunos barrios de las principales ciudades, o puede ser también con las famosas comunidades cerradas, en inglés gated communities, que crean un espacio de seguridad para aquellos que tienen más recursos y crean un espacio de separación respecto al otro, que es mucho menos evidente que en las ciudades europeas, por ejemplo. Piensen, por ejemplo, en la ausencia de parques donde distintas clases sociales compartan tiempo, en el caso de América Latina, como uno de los grandes problemas de la región. A la segregación espacial, que tiene sus bases en la desigualdad, se une también la segregación social, con una expansión de, por ejemplo, la educación privada o, por ejemplo, la salud privada, también evidente cada vez más en Costa Rica, que es demandada por los sectores más ricos de la población. Así, por ejemplo, en el caso chileno, el 60% de la salud privada es consumida por el 20% más rico de la población. O en Honduras, Nicaragua, Paraguay, el gasto privado en salud, fundamentalmente por los sectores más ricos, equivale a un 4% del PIB, mayor, significativamente mayor que el gasto público en salud. Esta segregación social se une también a una segregación y diversificación cada vez mayor de la clase media. Fíjense, si piensan en la historia de Costa Rica, que es la ruptura de la clase media en distintas clases medias a partir de los años 80, es decir, justo en el momento en que empieza a aumentar la desigualdad en Costa Rica, que empiezan a crear problemas de falta de reconocimiento del otro, de falta de comprensión del otro como un actor con las mismas necesidades que uno mismo. Y esto se traduce también en el tercero de los grandes problemas sociales, que tiene que ver con la falta de confianza que en América Latina existe respecto a los otros. Fíjense que, de acuerdo a los datos del Latinobarómetro, uno de los principales encuestas a los latinoamericanos y latinoamericanas, el 60% de los brasileños y brasileñas, el 50% de los bolivianos y bolivianas y el 40% de los mexicanos y mexicanas no tenía confianza en sus vecinos. Esto en comparación con solo un 20% en el caso de Estados Unidos, que no es precisamente el país con mayor confianza del mundo, o el 11% en el caso de Canadá. Es más aún, esa falta de confianza se tiene su base en la falta de reconocimiento del otro.
Fíjense que más de un 45% de los ciudadanos de 12 de los 18 países de América Latina consideran que aquellos que reciben ayudas sociales es porque son vagos. Y de nuevo, lo que trato de decirles es que estos no son problemas sociales accidentales, no son porque la región simplemente esté haciendo malas cosas, sino son problemas que tienen sus bases fundamentales en los altos niveles de desigualdad. Y aquí también tenemos un gran círculo vicioso. Dos les voy a decir. El primero, el círculo vicioso que tiene que ver con que la desigualdad genera segregación espacial, perdón, no especial, sino espacial, y falta de confianza. Eso lleva a que haya una insuficiente interrelación entre los grupos. Fíjense que prácticamente no hay relación, espacios de relación, lugares donde reconocerse entre el 10% más rico de la población y el 20 o el 30% más pobre en buena parte de América Latina. Pero eso, claro, crea enormes dificultades para crear coaliciones entre distintas clases sociales, porque la clase media no reconoce los mismos intereses, no reconoce el mismo proyecto de vida, no cree que su calidad de vida, su cuidado de su vida, dependa de que también se proteja a los pobres. Y eso hace que no haya una demanda colectiva por mayores gastos social y que por tanto se perpetúe la desigualdad. Otro círculo vicioso tiene que ver con la violencia. Fíjense que la violencia crea un desarrollo espacial totalmente desigual. ¿Por qué? Porque la violencia no se da en todo el territorio, como a veces creemos, sino que se da en espacios muy concretos. En Bogotá, por ejemplo, solo un 2% de todas las calles son responsables o sufren un 98% de todos los homicidios. Por tanto, en esos barrios hay menos inversión en infraestructura, menos oportunidades de empleo y, por tanto, mayor desigualdad. ¿Qué me dicen del caso de Costa Rica? Que no es un caso que yo discuta mucho en mi libro, pero que es un caso, un país que he investigado con mucha frecuencia desde mi tesis doctoral y luego con 2 libros con mi colega Juliana Martínez Franzoni de la Universidad de Costa Rica. Me encantaría poder hacer toda una nueva charla sobre el caso costarricense y ojalá ustedes tengan preguntas. Cuando acabe, solo voy a conversar sobre 4 puntos. En primer lugar, que Costa Rica venía de una tradición histórica distinta al resto de la región. Aunque no tenemos datos de desigualdad fiables antes de los años 80, sí es cierto que los niveles de pobreza eran más bajos que en otras partes de la región y que lo que Julián y yo hemos llamado un país excepcional en términos de que entre el año 40 y el año 80 el país avanzó a lograr la incorporación social y laboral. ¿A qué me refiero con eso? Es a expandir la cantidad de empleo formal que existía en la economía y a la vez a expandir los derechos sociales a través sobre todo del éxito de la Caja Costarricense, del Seguro Social en salud y en pensiones y también de la expansión de la educación primaria y secundaria. Sin embargo, a partir de los años 80, con la crisis de la deuda, con la década perdida y luego también con la atracción de grandes inversiones de compañías como Intel, que no estaban bien vinculadas al resto de la economía, lo que nos encontramos es ante un aumento significativo de la desigualdad que se acelera en los años 2000. Les muestro aquí datos de Ramírez, un investigador de la Universidad de Costa Rica, que está trabajando ahora comparando los Ginies, el Gini, que es una forma de medirle la desigualdad, que todos sabrán ustedes, va de 0, como para los países más igualitarios, a 1, para los países más desiguales, y lo que compara es el Gini basado en encuestas con un Gini ajustado basado en datos impositivos y datos de las cuentas nacionales. Y verán 2 cosas. Por un lado, que la desigualdad viene aumentando en los últimos 10 años
y ya venía aumentando en el periodo anterior. Y segundo, que cuando ajustamos al Gini, poniendo lo que de verdad es posible que controle el 1% más rico de la población, la desigualdad es muy superior a lo que pensábamos en el país. Y lo malo es que esa desigualdad está generando cada vez más costes políticos y económicos y sociales similares a los que yo les decía, que tienen que ver con problemas de inversión en educación, que tienen que ver con una enorme dificultad para hacer reformas tributarias que aumenten los impuestos a los más ricos, que tiene que ver con una segmentación social cada vez más significativo. Piensa en la erosión creciente de la Caja Costarricense del Seguro Social, y que tienen que ver también con un sistema político que cada vez tiene una menor aceptación por parte de la población, que cada vez busca más líderes de carácter populista, con la complicación del término, para tratar de buscar una respuesta a una economía que no cumple con las necesidades que el país necesita. Y me preocupa mucho que Costa Rica esté entrando en el tipo de círculo vicioso que ya era evidente en otros países de América Latina antes, y que sea cada vez más difícil promocionar un modelo de desarrollo que ponga en el centro el cuidado de la vida. Hasta ahora he mostrado un cuadro bastante negativo, tristemente, pero creo que América Latina no tiene solo enseñanzas negativas que dar a la propia región y al resto del mundo. Tiene también enseñanzas positivas muy significativas que tienen que ver con una historia de ideas y de movimientos sociales que sabían que vivían en un mundo muy desigual y que buscan desde hace décadas formas de tratar de transformar la sociedad en la que viven. En el libro hablo de 3 tipos de lecciones positivas en términos de las ideas que vienen de América Latina, en términos de los movimientos sociales que se generan en América Latina y en términos de las políticas públicas que sobre todo se dan en los últimos 15 años. No voy a hablar tanto de las políticas ahora, aunque lo podemos hacer durante las preguntas, pero sí en términos de ideas y actores. Les diría que para mí América Latina es cuna de algunas de las ideas más interesantes de lucha contra la desigualdad y en búsqueda de la solidaridad en el mundo. En el libro trato solo 3 de ellas, pero podríamos hablar de muchas más. Hablo del estructuralismo en economía. No sé cuántos de ustedes han estudiado, sobre todo hablo aquí de los alumnos y alumnas, el trabajo de Raúl Prebisch y de la CEPAL, que desde un principio, desde los años 40, sitúan a la desigualdad, tanto entre América Latina y el resto del mundo, como dentro de América Latina, en el centro de su comprensión sobre la economía. Y nos dicen que una estructura económica muy heterogénea, con sectores económicos muy distintos, ha generado una desigualdad creciente económica que también da lugar a oportunidades políticas y de poder político muy desiguales en la región. Pero sé que tenemos aquí a expertos en educación que me dicen del trabajo de Paulo Freire y de la pedagogía del oprimido, que surge de un contexto muy concreto, de un contexto de desigualdad, exclusión y falta de oportunidades en Brasil, y genera toda una serie de enseñanzas para el resto del mundo de cómo educar en la igualdad, de cómo educar en las oportunidades, de cómo educar para la transformación de la sociedad y la lucha contra contra la opresión. Pero que me dicen también, y espero que esto sea correcto en un ambiente como este, en una universidad con fuertes raíces católicas, de la influencia que la teología de la liberación
y sobre todo de la opción por los pobres, que va mucho más allá de la teología de la liberación y tiene su fundamento en buena parte de la Iglesia Católica Latinoamericana, la influencia que esas ideas que sitúan al pobre en el centro de la construcción social, en el centro del cuidado de la vida, han tenido, la influencia que han tenido a lo largo de todo el mundo, no solo a nivel de religión, sino también de movimientos sociales. América Latina es también cuna de algunos de los movimientos sociales más interesantes del mundo. Piensen en el movimiento Sin Tierra en Brasil, que tiene a más de 1 millón de miembros y que ha sido capaz de vincular la demanda de tierra por la demanda por un proyecto de desarrollo, por políticas más inclusivas en Brasil. O piensen en el movimiento estudiantil en Chile, que fue el origen de que Chile en este momento esté tratando de buscar un modelo de desarrollo más igualitario y de poner en cuestión una historia de desigualdad profunda. O piensen en toda una serie de movimientos sociales como el MAS en Bolivia o como el zapatismo en México. Todos estos movimientos son muy distintos. Algunos son de clase media, otros son de clase y urbana, otros son de movimientos agrícolas, pero todos ellos nos dan 4 enseñanzas que, por ejemplo, han sido tomados por movimientos sociales como los de España después de la crisis del 2008-2009. Primero, que es importante vincular las demandas concretas por tierra, por ejemplo, con proyectos ambiciosos de transformación social. Segundo, que es importante que los movimientos sociales sean muy democráticos y no están dominados por caudillos y caudillas. Tercero, es muy importante ser creativo en cuanto a los canales de lucha contra la desigualdad. Es importante utilizar las redes sociales, es importante utilizar las protestas de forma pacífica, es importante utilizar también las ideas de nuevas políticas públicas. Y son también movimientos que han sido muy independientes de los partidos políticos, pero también han estado vinculados a ellos. Ahora, algunos de ustedes me dirán, bueno, si han sido tan importantes estas ideas y actores, ¿por qué no han sido capaces de transformar la estructura latinoamericana? Y yo les diría que eso tiene que ver con los círculos viciosos que les decía antes. Es muy difícil ir erosionando, ir transformando una estructura social, económica y política que en sus propias raíces tiene a la desigualdad como problema. Es, por tanto, por eso les decía, imposible hablar de cómo cuidar la vida de todas y todos los latinoamericanos sin pensar en cómo vamos a reducir la desigualdad. Por tanto, ¿importa la desigualdad como problema en una semana transversal como esta? Ojalá que la respuesta de todos y todas ustedes sea que sí. Ojalá lo sea, porque si nuestro objetivo es asegurar la buena vida, es importante entender el coste que la concentración de la renta tiene en el tipo de instituciones y en el tipo de economías que estamos desarrollando. Es también importante en un contexto como el de la pandemia y en un país como el de Costa Rica, donde las bases del éxito en crear una sociedad solidaria han sido puestas en cuestión en los últimos 20 o 30 años. Y a nivel práctico es también importante aprender que la propia América Latina tiene algunas de las soluciones para luchar contra la desigualdad, aunque son soluciones que van a tener dificultades para tener éxito porque nos encontramos ante un gran riesgo de la perpetuación de la concentración de la renta a través de los círculos viciosos. ¿Qué hacer, por tanto, para cambiar? Esa es una pregunta que les lanzo a ustedes para que piensen en el fin de semana y ojalá para aquellos que son alumnas y alumnos, para que domine parte de su propio trabajo en la universidad y parte de su compromiso ante sociedades que se enfrentan a problemas tan complicados. Muchísimas, muchísimas gracias. No, Diego, muchísimas gracias. En una hora logra concentrar una gran información importantísima.
Sin duda alguna, su conferencia nos deja grandes tareas, una colectiva e individual para poder enfrentar. Coincido con usted, este problema que en Costa Rica, por ejemplo, sí se ha profundizado, y con el temor de que se generen estos ciclos difíciles de romper, como usted los apunta bien. Me ha llamado mucho la atención el tema de Costa Rica enfrenta un incremento en el tema de suicidios también. ¿Cómo lo relaciona usted con este tema de la desigualdad? El tema de la educación también, cómo sigue siendo la lanza para poder atacar este tipo de situaciones. Voy a iniciar con una serie de preguntas que están acá en el chat. Diego nos pregunta, nos escribe José Pablo Calero Torres, que es estudiante de la maestría en Administración Educativa de la Universidad de La Salle, y que él intenta centrarse en la educación como medio para romper la desigualdad, ya que una educación permite mayor acceso a puestos laborales estables y de mejor remuneración, lo cual vendría a cambiar el contexto de esa familia. Sin embargo, se dice que la educación secundaria y primaria privada es de mayor calidad en comparación a la pública o estatal. Pregunta don José Pablo en este contexto, ¿cómo influye esta comparación ante la desigualdad social? No sé si fui... Bien, muchas gracias, Blanca. Muchas gracias, José Pablo, por la excelente pregunta. Dos respuestas me gustaría darle. La primera es que efectivamente la desigualdad puede ser, perdón, la educación puede ser una forma de romper la desigualdad, pero tristemente también puede ser una forma de perpetuarlo a lo largo del tiempo, precisamente si no somos capaces de invertir suficiente en la educación pública y entonces tenemos una ruptura en cuanto a las oportunidades de la educación privada y la pública. Sin duda, no sé cómo lo ves tú, ahora estudiando la maestría, pero para mí es una de las grandes preocupaciones del momento pospandemia, donde cuando se cerraron las escuelas, sabemos que buena parte de la educación privada continuó a través de una educación a distancia más o menos buena, que no se trasladó a la educación pública. Y es enormemente importante que los países latinoamericanos, y no solo los latinoamericanos, compensen invirtiendo tanto como puedan en educación a lo largo del tiempo. Eso es lo primero que les diría. Lo segundo es que la educación, sin una política sectorial, productiva, seria, nunca va a ser la respuesta. Porque lo que necesitamos a la vez, y esto es evidente también en la historia de Costa Rica, es, por un lado, crear más capital humano, más gente más formada, pero por otro, un aumento en los empleos para estos grupos. Y para eso es enormemente importante que aumenten los empleos de calidad y que no se haga solo atrayendo inversión extranjera y creyendo que eso va a ser la única respuesta, sino tratando de promover nuevos sectores que demanden empleados y empleadas con mayor nivel educativo. Bien, Diego, también tenemos aquí de Ricardo André Bermúdez Castro. Primero le agradece la charla y dice que quiere realizar una breve observación con respecto a la carente libertad económica que hay en el área y lo que lleva primero a una mejoría en la calidad de vida de las personas y un significativo aumento del PIB. Entiendo que don Ricardo lo que quiere es apelar hacia mayor libertad económica como generadora de ingresos. Habría tanto que discutir, Ricardo, sobre qué quiere decir la libertad económica. El término libertad económica ha estado dominado en buena medida por el neoliberalismo o por el liberalismo económico, que sitúa al Estado como problema. Es decir, a la idea de que si tenemos una sociedad en la que todo el mundo no tiene ninguna restricción, no tiene que hacer ningún tipo de pagos, no tiene que pagar impuestos, entonces será capaz de invertir y será capaz de innovar. Yo solo le preguntaría dónde están las evidencias empíricas de que modelos de ese tipo han sido los mayores capaces de
asegurar el cuidado de las personas, que es lo que nos ocupa en esta semana transversal. Y les lo digo de tres formas posibles. En primer lugar, los países que tienen un mayor nivel de desarrollo humano y a la vez un mayor nivel de oportunidades para la innovación, algunos de ellos están en los países escandinavos, que tienen los mayores niveles de impuestos de todo el mundo y que tienen los niveles mayores de Estado de todo el mundo. Segundo ejemplo, en Estados Unidos resulta que la libertad económica va unido a un Estado que crea enormes incentivos para las grandes empresas. Piensen en Google o en Facebook, cuyo nivel de éxito no hubiera sido el mismo sin las políticas y los incentivos del Estado. Por tanto, y lo último que les querría decir es que libertad para mí es la capacidad de todo individuo de vivir con calidad. Es la libertad de todo individuo de saber que si se enferma va a tener un hospital al que puede acudir sin necesidad de pagar un alto precio. Por tanto, yo reivindico que más que hablar de libertad de mercado versus Estado, lo que tenemos que entender es que los países más exitosos han sido aquellos que han combinado Estado y mercado de forma más creativa y centrándose en las personas como el activo más importante que tiene una sociedad. Muchas gracias, Diego. María Elena Sandí es estudiante de la Escuela de Derecho y señala que está preocupada cómo se ve crecer la desigualdad en Costa Rica y esto vinculado a los aumentos de homicidios. Y yo creo que una pregunta que se hace ahora en todos los espacios académicos con relación a la pandemia del COVID, pregunta María Elena, en este contexto de COVID, ¿cómo puede mejorar este problema de la desigualdad en este contexto que se profundiza ahora más con la pandemia en cuanto a esos temas sociales o estos problemas sociales que se generan a partir de la desigualdad? Muchísimas gracias, María Elena, por dos preguntas excelentes. No me gustaría simplificar, aunque teniendo una hora solo como tenía, así que a veces el arte de resultar interesante es el arte de simplificar también. No me gustaría simplificar el problema de la violencia y menos aún en lugar como Costa Rica. Soy consciente que esa violencia tiene que ver con las redes de distribución de la droga a nivel latinoamericano. Soy consciente que tiene también que ver con toda una serie de redes de tráficos ilegales, etcétera, que no tienen que ver con la desigualdad. Pero sí que creo que también parte del aumento de la desigualdad ha generado toda una serie de problemas institucionales y sociales que son evidentes en en Costa Rica y que no sorprendentemente han ido unidos a una reducción de la violencia. ¿Quiere decir eso que si reducimos desigualdad inmediatamente vamos a reducir la tasa de homicidio? No. Pero quiere decir que para mí cualquier estrategia antiviolencia que trate de implantar un gobierno en Costa Rica debería ir muy vinculado a la estrategia de disminución de la desigualdad y de desarrollo social. De alguna manera, yo creo que el ministro de Seguridad tiene que tener un teléfono siempre con el ministro o ministra de Desarrollo Social. La pandemia, tristemente, parece que está siendo una gran máquina de crear desigualdad desde dos puntos distintos. Por un lado, porque está permitiendo a las mayores empresas y a aquellos actores con mayor capacidad de inversión en las bolsas de valores a tener unas tasas de beneficios relativamente altas y, por tanto, aumentar sus ingresos de forma muy significativa. Habrán visto en los últimos datos que a nivel mundial el 1% y el 0.1% de la población más rica ha aumentado su nivel de riqueza de forma espectacular en el último año. Y segundo, porque también dentro de la clase media, aquellos y aquellas de nosotros que tenemos capacidad para seguir con nuestro trabajo a través de los sistemas digitales, esta charla que yo les estoy dando, tenemos muchas más oportunidades que aquellos y aquellas que necesitan
de acudir a su trabajo y que no han podido hacerlo en los últimos meses. ¿Cuál es la única posibilidad de ser optimista con la pandemia? Yo creo que sería si la élite política y la élite económica es consciente que el último año nos ha mostrado que estamos todos en el mismo barco, que si no somos capaces de crear una sociedad que, por ejemplo, asegure salud de calidad para todos, estaremos en una sociedad donde será imposible vencer a la siguiente pandemia. ¿Soy optimista? La verdad es que no mucho, pero ojalá algunos de los discursos políticos sean capaces de hacer un framing, una narrativa de la pandemia como oportunidad de crear más y más políticas sociales y políticas sociales más activas. Muchas gracias, Diego. Y para concluir, tenemos en esta universidad tenemos una maestría en gerencia del deporte. Diego también es un gran deportista, le encanta el baloncesto. Y tenemos una consulta de Mindor Monge, que es de la maestría de gerencia del deporte, y pregunta cuáles países puede citar como referentes en priorizar las intervenciones asociadas al deporte, la recreación y la actividad física con miras a la reducción de estas desigualdades. Muchas gracias, Minor. Le debía pasar la pregunta a Blanca Rosa como la gran experta en gerencia deportiva después de su experiencia en ICODER, pero no lo voy a hacer. Más que países, porque no soy tampoco experto, sí que le diría, voy a tratar más bien de decir por qué, de qué forma el deporte y la recreación puede ser una forma de reducir desigualdad. Y creo que son dos fundamentales. La primera es que es una forma fundamental de reducir la exclusión social. Cuando somos capaces de gastar en espacios y en la recreación y en oportunidades, por ejemplo, para juegos entre colegios, vamos a ser capaces de incorporar a poblaciones que de otra manera se sienten excluidos. Y el otro gran espacio es a través de los parques y de los centros de recreación, que cuando se invierte en ellos son los grandes espacios para la convivencia entre distintos grupos sociales. Entonces creo que aquellos países que han sido más exitosos son países que ven en el deporte, en la recreación y en los parques en la gran oportunidad para crear cohesión social en lugar de para separar a los grupos. Y creo que, de nuevo, es parte de lo que a veces han sido éxito en Costa Rica y de lo que ojalá seamos capaces de seguir viéndolo, ¿no? El Parque de la Sabana sigue siendo un parque de participación social, aunque creo que lo es menos de lo que quizás lo era hace 20 años, precisamente por este aumento de la desigualdad y esta segregación espacial que se da también en San José y en otras ciudades costarricenses. Bueno, muchísimas gracias, Diego. Sin duda alguna, su participación, su enseñanza, sus intervenciones dejarán en nuestros estudiantes esa semilla de construir todas estas políticas e ideas y movimientos donde esté siempre en el centro de ellas la persona, el ser humano. Yo creo que eso es lo que de forma también optimista estamos tratando de plantear, los que tenemos ahora la responsabilidad de reconstruir estas sociedades más justas, más equitativas. No es fácil, es romper estos ciclos no será fácil, y con sentido de realidad tenemos que entender que no es fácil, pero que tenemos que todas podemos hacer y aportar nuestro granito de arena para poder salir adelante en un mundo mejor. Agradecerle a Diego. Espero tenerlo pronto aquí en Costa Rica, sé que le gusta mucho este país. Para la Universidad de La Salle, un honor haberle tenido por acá. Esperamos que no sea la primera y última, sino tenerlo mucho en esos espacios. Muchísimas gracias, Diego. Muchísimas gracias, Blanca Rosa, y ojalá que la próxima vez sea efectivamente en directo y en la sede de La Salle y no tan lejos como esta vez, pero agradezco mucho la invitación.